En este video vamos a observar las desigualdades que en este caso tienen un cociente. Son de primer grado, pero tienen un cociente. Lo primero que debemos de percibir o que debemos de notar es que este tiene que ser diferente de cero, porque no tenemos, digamos, una expresión que nos resuelva cuando tenemos un número que se divide entre cero. Si ustedes hacen eso en la calculadora, por ejemplo, hacer un 3 sobre cero, les va a marcar un error. Esto gráficamente es una asíntota, que más adelante veremos, pero por el momento, esto tenemos que fijarnos, tenemos que observar que x más 1 tiene que ser diferente de 0. Entonces, la primera operación a realizar sería precisamente el verificar qué valor me da si yo esto lo igualo a 0. Bueno, tendría que ser, les decía yo, diferente de 0. Entonces, al despejar, nos quedaría como x diferente de menos 1. ¿Sí? Y para ello, entonces, podemos establecer de que existe un menos 1 que no puede tomar como valor, en este caso la x, para esta inecuación. Ya al que ser un menos 1 más 1 nos va a dar 0 y automáticamente no se va a poder hacer la división. En el caso del numerador no hay ningún problema porque menos 1 menos 3 nos daría menos 4, pero esto es para efectos del denominador, que no puede ser una división por 0. Ahora, en el caso del numerador, también tenemos que colocar la expresión x menos 3 igual a 0. Y para ello nos quedaría x igual a 3. Entonces, estos dos valores, digamos que están reservados para este cociente de desigualdad. Entonces, podemos anotar que los valores que debemos de incluir aquí es el menos 1 del menor al mayor, sería el menos 1 primero, y de este lado el 3. Para de ahí poder solucionar esta parte de acá. Voy a colocar aquí un paréntesis entre otro paréntesis, que simboliza, digamos, la operación de x menos 3 del numerador y x más 1 el denominador. Lo mismo para este espacio y lo mismo para en el 13 infinito. Bien, ahora necesitamos un valor entre menos infinito y menos 1. Posiblemente podría ser el menos 2. Entonces voy a poner aquí arriba el menos 2, que estaría entre menos infinito y el menos 1. Si yo sustituyo el menos 2 en la x de esta inecuación, sería en el numerador menos 2 menos 3 me da menos 5. Para esto no necesito específicamente el valor, necesito nada más el signo. Es decir, aquí me da un número negativo si yo sustituyo el menos 2 en el numerador. En el denominador, si sustituyo el menos 2, sería menos 2 más 1, nos quedaría menos 1 y es negativo, por lo tanto tengo aquí un número negativo. Para esta siguiente operación, un número entre menos 1 y 3, podemos elegir, por ejemplo, el 0. Y el 0 lo evaluamos en esta inecuación. 0 menos 3 nos quedaría como menos 3 y es un número negativo. Por lo tanto, coloco un número negativo aquí. En el caso del denominador, 0 más 1 nos queda más 1 y más 1 es un número positivo. Entonces pongo aquí un número positivo. Para este último, un valor entre 3 y más infinito podría ser el 4. Y el caso del 4, si hacemos 4 menos 3, nos queda 1 positivo, lo cual es un número positivo.
y ponemos un signo más aquí. Para el caso del denominador, 4 más 1 nos queda 5 positivo. Entonces aquí es positivo. Ahora, lo siguiente sería evaluar precisamente cada uno de los elementos que tenemos aquí. Entonces, si hacemos la división de menos entre menos, nos quedaría un signo positivo o más. Si hacemos la división de menos entre más, nos queda un número negativo como menos. Y si hacemos más entre más, nos queda positivo. Bien, ahora, para efectos de esta inecuación, nos dice que x menos 3 sobre x más 1 mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en este caso, al decir mayor que 0, estamos hablando de números positivos. Por lo tanto, vemos que en el caso de este extremo, del menos infinito a menos 1, sí nos sirve porque nos da número positivo. Este, voy a poner aquí, que sirve. Este nos da un número negativo, que no es un número mayor que 0. Por lo tanto, no sirve ese intervalo. En el caso de este nos da positivo, en este caso sí sirve. ¿Sí? De tal forma que nosotros, al momento de evaluar, tenemos que verificar cuáles son los intervalos que sirven y cuáles son los intervalos que no sirven. Ahora, con respecto a si es abierto o cerrado, bueno, pues tenemos que evaluar. Ya habíamos dicho que el menos 1 no puede ser por ningún motivo incluido. ¿Por qué? Porque nos daría aquí una división por 0. Entonces, para este menos 1 tiene que ser forzosamente abierto, porque el menos 1 no puede ser incluido. Sin embargo, para este otro es un 3 positivo. Para este caso, sí puede, en este caso, incluirse el 3, porque al hacer, en este caso, la división, o hacer 3 más 1 nos da 4, la división por 4, no nos afecta absolutamente nada. Y al hacer 3 menos 3 nos va a dar 0, pero el 0 sobre un número sí se puede. Entonces, quiere decir que sí incluimos a el 3, pero no incluimos al menos 1. Y los intervalos a utilizar para este ejemplo sería estos dos de aquí. Ahora, ¿cómo se coloca? Esto sería, digamos, la notación gráfica, ¿sí? Que estamos viendo que va de menos infinito a menos 1, sin incluir al menos 1, y del 3 al más infinito, incluyendo al 3. ¿Cómo se colocaría? Bueno, pues de la siguiente manera. Vamos a ponerlo acá. La notación de conjunto nos quedaría menos infinito, menos infinito, coma, menos 1, y nos quedaría 3, más infinito. ¿Cómo quedan paréntesis o corchetes? Bueno, para el menos infinito sabemos que es paréntesis porque queda abierto. El menos 1 ya lo hablamos, en este caso también queda abierto. En el caso del 3 queda cerrado y en el caso del más infinito queda abierto. Y aquí en medio queda un símbolo que ustedes quizá han visto en los conjuntos, que es el símbolo de unión, que dice menos infinito, menos 1, unión 3, más infinito. Ese sería el intervalo en notación de intervalo para la solución de esta inecuación. Ahora bien, para este otro ejercicio hacemos algo similar. Sabemos que x tiene que ser diferente de 0 y por lo tanto el 0 observamos que es parte de esta desigualdad, se toma en cuenta
Y tendríamos que hacer lo mismo para x menos 1 y x más 1. Entonces, si yo tengo x menos 1 igual a 0, sabemos que x es igual a 1 y por lo tanto el 1 también se tendrá que tomar en cuenta en esta desigualdad. Y para el otro tenemos que x más 1 igual a 0 y por lo tanto x es igual a menos 1 y ese menos 1 también se toma en cuenta en esta gráfica. Ahora, para poder hacer la parte de los signos, vamos a tratar de trazar exactamente igual, solo que aquí vamos a incluir dos paréntesis para el numerador y un paréntesis para el denominador, que en este caso son es un binomio, dos binomios para el numerador y es un término para el denominador. Entonces queda algo así para todos los términos. Entonces aquí nos falta este. Y voy a poner el signo con otro color para que lo podamos distinguir. Entonces, un valor entre menos infinito y menos 1, podemos quizá tomar el menos 2, ¿sí? Y si sustituimos el menos 2 en las x de esta desigualdad, bueno, pues nos quedaría de la siguiente forma. Menos 2 menos 1 nos queda menos 3. Y un menos 3 es un número negativo. Entonces voy a poner aquí el signo negativo. Menos 2 más 1 nos da menos 1. Y de igual forma es un número negativo. Para la x, sustitución de menos 2, para este ejemplo, menos 2 es un número negativo y por lo tanto ponemos un número negativo aquí. Ahora, un número entre menos 1 y 0. Entre menos 1 y 0 podemos nosotros quizá elegir el menos 0.5 o menos 1 medio, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Y podemos evaluar. Menos 1 medio menos 1 son menos 3 medios. Y menos 3 medios es un número negativo. Por lo tanto, para este primero va a ser un signo menos. Ahora, el siguiente sería menos 1 medio más 1, nos quedaría un medio positivo. Por lo tanto, aquí quedaría como positivo. Casi no se ve. Vamos a poner este. Este es negativo, mientras que este es positivo. Para el denominador tenemos menos 0.5 es un número negativo y por lo tanto aquí colocamos negativo. Para el siguiente, entre 0 y 1, podemos tomar en consideración el 0.5 positivo o bien más 1 medio, que es, decíamos, exactamente lo mismo, pero positivo, y sustituir este medio, un medio, acá. Un medio menos 1 nos queda menos 1 medio. Por lo tanto, tenemos aquí un número negativo. Un medio más 1 nos quedan 3 medios positivo. Por lo tanto, este es positivo. Y un medio, como es positivo, lo ponemos aquí positivo. Ahora, para este otro, tenemos el ejemplo de si tomar un valor entre 1 y infinito. Un valor entre 1 y el infinito, pues puede ser un 2, por ejemplo, positivo. Si sustituimos el 2 aquí, 2 menos 1 nos queda 2 menos 1 nos queda 1 positivo. Por lo tanto, es un valor positivo aquí.
Y al hacer el 2 más 1 nos da 3, pues obviamente también es positivo de este lado. Y aquí abajo es un 2, es un positivo, por lo tanto es positivo. Y al hacer la evaluación de los signos, esto es lo más importante. Es lo más importante y digamos que donde tenemos que poner más atención. ¿Cómo evaluarlo? Bueno, pues podemos hacer la multiplicación y división de signos o simplemente fijarnos en el número total de signos negativos que aparecen. Aquí vemos que aparecen 3 signos negativos entre multiplicación y división. Si nosotros vemos un número impar de números negativos, automáticamente el resultado es negativo. Bien, repito, si tenemos un número impar de números negativos, automáticamente el resultado es negativo. Lo pueden ustedes comprobar. Ahora, si tenemos un número par de números negativos, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos, ¿cuántos tenemos acá? Tenemos 2 negativos, por lo tanto, el resultado es positivo. Para este tenemos un negativo, es impar, por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Para este no tenemos signos negativos, por ende, el resultado es positivo. Ahora, ya tenemos, en este caso, los resultados positivos y negativos de esta desigualdad. Entonces, tendremos que verificar la desigualdad. Nos dice que es menor que 0. ¿Y qué es menor que 0? Bueno, pues son números negativos. Por lo tanto, aquí yo tengo que tomar en cuenta los números negativos. Y puedo darme cuenta que este es negativo, por lo tanto, sí sirve. Este es positivo, por lo tanto, no sirve. Este es negativo y por lo tanto, sí nos sirve. Y este es positivo y por lo tanto, no nos sirve. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tomar en cuenta únicamente las expresiones que sí sirven. Ahora, por otro lado, al ser menor y no existir una igualdad, nos damos cuenta automáticamente que todos, absolutamente todos los intervalos van a ser abiertos. No hay desigualdades. No hay igualdades, perdón. Entonces, quiere decir que lo que yo obtengo aquí va a ser de aquí a acá, lo que se va a tomar en cuenta, va a ser de aquí a acá, lo que se va a tomar en cuenta. Pero quedan abiertos, si observan, tenemos intervalos abiertos. Y lo que nos sirve es esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Este y este otro. ¿Sí? Y si lo ponemos como notación de conjunto, bueno, pues nos quedaría que es de menos infinito a menos 1. Menos infinito a menos 1. Y el otro quedaría de 0 hasta más infinito. Perdón, no es hasta más infinito. Es únicamente hasta 1 positivo, si ustedes observan. No llega a infinito este. Este es hasta el 1 solamente. Y dijimos que todos son abiertos, porque no hay, dentro de la desigualdad, no nos indica que sea menor o igual, nos dice que es menor que. Y aquí en medio, la unión. ¿Sí? Y esa es la forma en que podemos nosotros solucionar este tipo de desigualdades. Bien, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.